La hemorragia posparto, doctores, tiene una definición clásica y una definición actual, moderna. La definición clásica la has escuchado, cuando pierde más de 500 mililitros cuando la vía del parto ha sido vaginal, ¿no es cierto? O más de 1 litro cuando ha sido por cesárea, o caída del 10% del hematocrito. Ya está. Esa es la definición clásica. La actual te dice pérdida de más de 1 litro independientemente de la vía del parto, o cualquier hemorragia que genere signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Esa es la definición moderna. Pérdida más de 1 litro independientemente de la vía del parto, o cualquier hemorragia que genere signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica. Entonces tengan en cuenta esas definiciones de hemorragia posparto. Definitivamente la hemorragia es la principal causa de muerte materna. Por eso cuando se establece hay que activar la famosa clave roja o código rojo obstétrico. Y como es una emergencia, entonces aplicamos el ABCDE. El A, que es la vía aérea, pasarle oxígeno, ¿correcto? Con una mascarilla, oxígeno suplementario, 10 litros por minuto. El B es la ventilación, ¿verdad? Ventilación, la función respiratoria. La C es de la circulación, y acá sí muy importante, hay que colocarle 2 vías periféricas, eso en general para cualquier hemorragia. 2 vías periféricas a bocagruesos para infundir fluidos. Y hemoderivados. Esos hemoderivados deberíamos indicar cuando calculamos el índice de shock, que es el cálculo de la frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, que si nos sale más de 0.9, lo cual nos indica que la paciente está inestable, entonces lo más probable es que va a requerir hemoderivados, paquete globular, unidades de plaquetas, plasma fresco congelados. Recuerden que la relación en los hemoderivados es 1-1-1 para llegar a un equilibrio. Entonces, ahí está el componente C, ¿no? Fluidoterapia, hemoderivados. ¿Ya? Muy importante entonces. Luego tenemos en esta línea C de la circulación, la volemia, la fluidoterapia, ¿no? Por eso le colocamos los catéteres periféricos. Y para la fluidoterapia es importante recordar este cuadrito de la clasificación de la pérdida de volumen, según Benedetti. Según Benedetti, tenemos que evaluar el sensorio, la perfusión, el pulso, la presión sistólica y establecer el grado de shock. Y con ello cuantificamos la pérdida de volumen y decimos cuánto de cristaloides voy a infundir. Entonces comenzamos. Si la pérdida es de 10 a 15%, o sea de 500 a 1 litro, el sensorio va a estar normal, la perfusión va a estar normal, la frecuencia va a estar normal, la presión va a estar normal. Entonces es un shock compensado. Pero está sangrando, pero todo está normal. Ahí debo reponer, ¿no es cierto?, fluidoterapia, ¿no?, de manera controlada. Pero cuando ya pierde de 16 a 25%, o sea, de litro a litro y medio, entonces acá ya el sensorio puede haber agitación, puede haber palidez o frialdad, ya el pulso llega a 100, la presión baja de 80 a 90, la presión sistólica. Entonces ya este es un cuadro de shock leve, porque has visto que la frecuencia ha subido, está entre 90 y 100, y la presión sistólica ha bajado de 80 a 90. Entonces en ese rango ya decimos es un shock leve, y ahí debemos infundir 3 veces más que la pérdida. Eso recuerden siempre, la fluidoterapia, como se hace con cloruro de sodio al 0.9%, se repone de 1 a 3. Es decir, si perdí como 1, repongo como 3. Por eso ven acá que si he perdido 1 litro, repongo 3 litros. He perdido 1,5 litros, 4,5 litros. Por eso es muy importante ver en qué estadio está, ¿no?
El siguiente estadio es cuando pierde 1,5 litros a 2 litros. ¿Y cuándo vas a establecer eso? Cuando ya el sensor está agitado, hay palidez, hay frialdad, hay diaforesis. Ahora sí la frecuencia está más de 100. Y la presión sistólica está de 70-80. Entonces ya ahí es moderado. Mira cómo ahí juegas con la frecuencia y la presión. Eso básicamente te determina. Entonces infundes 3 veces el valor. Infundirás de 4,5 a 6 litros. Y ya el grado más severo, que es cuando se pierde más de 35%, más de 2 litros. Está letárgico, confuso, inconsciente la paciente. Hay palidez, hay frialdad, hay diaforesis, has llenado capilar lento. La frecuencia está más de 120, la presión está menos de 70. Entonces acá ya es grado severo. Y si calculas tu índice de shock, te va a salir más de 0,9. Lo cual te va a decir que además de fluidos, ¿qué necesita? Hemoderivados. Vas a tener que reponer bastante fluidos, pero además hemoderivados. Cuando tu índice de shock es más de 0,9, que se calcula frecuencia sobre presión arterial sistólica, lo más probable es que va a necesitar hemoderivados. Entonces recuérdate ese cuadrito, porque te orienta cuánto de volumen debemos reponer. La D es de diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico de hemorragia posparto? Las 4 T's, acuérdate. La primera T de atonía uterina, la segunda T de trauma, la tercera T de tejido, retención de restos placentarios, y la última T de trombina, por las coagulopatías. Ahí están las 4 T's como causas de hemorragia posparto, ¿correcto? En orden de frecuencia. Y finalmente la E, que es evitar la hipotermia, Por eso los fluidos también que se infunden deben ser precalentados. Hay que tapar a la gestante, porque la hipotermia genera más hipoperfusión. Muy bien, finalmente, ¿cuáles son los objetivos a recuperar en los parámetros en el tratamiento de una hemorragia obstétrica? Es que la frecuencia cardíaca sea menos de 90, la sistólica más de 90, el sensorio normal y sobre todo el gasto urinario, más de 0,5 mililitros por kilo por hora. Cuando obtenemos estos parámetros decimos que la paciente está respondiendo al tratamiento. Y recuerden en el manejo esta reglita, ¿ya? 10, 14, 16. 10 arriba, ¿de qué? Para colocarle oxígeno, 10 litros por minuto. 14, las líneas periféricas, Avocat 14, en cada brazo. Y 16, la sonda Foley. Sonda Foley número 16, para monitorizar la diuresis urinaria, la diuresis horaria, y de esa manera establecer el objetivo del tratamiento, ¿no? Muy bien, entonces esa es la medida general, ¿correcto? Ahora vamos a ver la etiología. En relación a la etiología y la clínica que se presenta. Entonces, definitivamente la causa más frecuente de hemorragia posparto, siempre preguntan en los exámenes, es la atonía uterina. Es la causa más frecuente, sobre todo en las primeras 24 horas del puerperio. Es la causa más frecuente, definitivamente. Luego está el trauma del canal del parto, en segundo lugar. Luego la retención de tejido placentario, pero ojo, esta es la causa más frecuente de hemorragia tardía, ojo, de hemorragia tardía, es decir, pasada las 24 horas, de hemorragia tardía, pasada las 24 horas del puerperio. Y la más rara, las coagulopatías, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en cuanto a la clínica para sospechar atonía, debemos recordar, la atonía, como causa de hemorragia posparto más frecuente, se produce en las 24 horas, como un sangrado severo, un sangrado continuo, en la cual el útero va a estar por encima del ombligo. Es decir, un útero que se palpa blando y que se palpa por encima del ombligo. Cuando te dicen eso en la descripción de una hemorragia puerperal, sospecha atonía uterina. En cambio, si te dicen que hay un sangrado, ¿no es cierto?, pero el útero está contraído
el útero está por debajo del ombligo, entonces ahí piensas en trauma del canal del parto, porque te está descartando con esa descripción de que hay atonía uterina. Entonces, trauma del canal del parto. Por eso, lo primero que se debe hacer para determinar la etiología de la hemorragia posparto es palpar el útero. Es lo primero que se debe hacer. Entonces, al palpar el útero, si es blando, atonía. Si está contraído, trauma del canal del parto. Y para ver la lesión del trauma del canal del parto, acuérdate que se colocan valvas. Valvas, no espéculo, valvas. Porque la lesión más frecuente es la laceración cervical. Laceración cervical. Entonces, eso debes acordarte. Ahora, en una retención de restos placentarios, te vas a dar cuenta que el útero está subinvolucionado, un útero subinvolucionado, un alumbramiento patológico o prolongado, ¿no es cierto? Ya lo hemos definido, más de 30 minutos si es espontáneo, más de 15 minutos si es activo o dirigido. Entonces, cuando tenemos un alumbramiento prolongado, una sospecha de retención placentaria, entonces ahí hay que pensar en esta causa de hemorragia posparto, que es la más frecuente tardía, ojo, les mencioné. Y bueno, la coagulopatía, en la cual te van a decir pues que el útero está normal, está contraído, está por debajo del ombligo. El alumbramiento ha sido normal, ¿correcto? No hay lesión del canal del parto, o sea, has descartado todo. Si el útero está contraído, no hay atonía. Si he colocado valvas y no veo lesión del canal del parto, no hay trauma del canal del parto. La placenta se ha expulsado correctamente, el alumbramiento ha sido normal, pero la paciente está sangrando. Entonces, cuando descartas los tres anteriores, entonces te quedas con la más rara. Hay que descartar coagulopatías, hemofilia, enfermedad de von Willebrand, etc. Vamos ahora con los factores de riesgo para cada uno. Importante, en la atonía, el factor de riesgo es multípara añosa. Multípara añosa. ¿Correcto? También el otro factor de riesgo son todas las sobredistensiones del útero. Embarazo múltiple, feto macrosómico, polidramnios, miomas intramurales. Todo lo que sobredistiende al útero va a ser factor de riesgo para atonía. Ahí está, los miomas intramurales. Y el parto prolongado. Mientras el parto más se prolongue, va a generar atonía uterina. Y también el mal uso de los uterotónicos, misoprostol, oxitocina, que va a llevar a la contracción del útero, pero luego en el posparto se va a fatigar. ¿Ya? Entonces, ahí están los factores de riesgo. Acuérdate para atonía, multípara añosa, sobredistensión uterina, parto prolongado, etc. En trauma del canal del parto, nulípara o primigesta, nulípara primigesta, feto macrosómico también, porque va a causar laceración cervical. Las maniobras, miren la maniobra de Christeller, ¿no? Que están contraindicadas. O un parto precipitado. Entonces, una primigesta, un feto macrosómico, un parto traumático, parto precipitado, se asocian a trauma del canal del parto. Y cuando hay una mala técnica en el alumbramiento, acuérdate que eso va a generar retención del tejido placentario. Y eso lo vemos en el acretismo placentario, en la placenta subcenturiata o en las malas técnicas de alumbramiento, ¿no? Entonces, si hago una mala conducción del alumbramiento, eso me va a favorecer la retención de tejido placentario. Pero hay dos factores que destacan. Acuérdate, la placenta subcenturiata, que tiene el óvulo accesorio, y también el acretismo placentario. Y en caso de las coagulopatías, acuérdense ahí la hemofilia o la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Hemofilia, que es un problema de los factores de coagulación, y von Willebrand, que es combinado, ¿no? Es de plaquetas y factores de coagulación. Entonces ahí va a haber antecedentes de hemorragias, etc. Vamos al tratamiento finalmente. El tratamiento de la atonía uterina, recuerden ya el manejo específico,
porque el manejo general lo hemos visto en el Código Rojo Obstétrico. Entonces el manejo específico es, en la atonía, masaje bimanual uterino. Masaje bimanual uterino, enérgico. Luego, fármacos. Y acá vienen la mayoría de las preguntas. ¿Qué fármacos empleamos en la atonía uterina? El de elección, tanto para prevenir como para tratar, es la oxitocina. Es el de elección. 10 a 40 unidades en infusión endovenosa continua. 10 a 40 unidades. Puedes también emplear la vía intramuscular, pero si puedes, endovenoso. ¿Correcto? Es la de elección. Luego hay otros fármacos uterotónicos, como por ejemplo los derivados de la ergometrina, ¿no? La metilergonomida, 0.2 miligramos por vía intramuscular, pero que está contraindicado, acuérdate, en casos de preeclampsia o cuando la paciente tiene fenómeno de Raynaud. Cuando hay fenómeno de Raynaud o hipertensión, ya no puedes dar derivados de la ergometrina. Acuérdate de ese dato. El otro uterotónico importante es el misoprostol, que es un análogo de prostaglandina E1. El misoprostol se da a dosis para tratar de 800 a 1000 microgramos por vía intrarrectal. 800 a 1000 microgramos. Cuando es para prevenir es 600 microgramos, pero para tratar es 800 a 1000 microgramos por vía intrarrectal. También tenemos el carbopros, que es análogo de prostaglandina F2-alfa, contraindicado cuando hay broncoespasmo, asma, o el agonista de oxitocina, que es la carbetocina, agonista de oxitocina. Muy bien, pero definitivamente la oxitocina es el uterotónico de elección. Y otro tratamiento importante para bajar la mortalidad en una hemorragia postparto por atonía es el uso, acuérdense que lo han preguntado, de este antifibrinolítico, que es el ácido tranexámico, el famoso transamin, que se coloca en hemorragia postparto, 1 gramo por vía endovenosa, lento. Baja la mortalidad, doctores, baja la mortalidad. Ácido tranexámico, 1 gramo por vía endovenosa, ¿no? Cuando falla la terapia farmacológica, entonces hacemos taponamiento uterino. Se coloca el famoso balón de Bagri, ¿correcto? Ahí está esta sonda, cuando falla el manejo farmacológico. Si después de 24 o 48 horas máximo, ¿no? 24 horas generalmente, no controlamos el sangrado, entonces rápidamente ya hay que pasar a las medidas quirúrgicas, como la sutura de Belinch, la ligadura de vasos, arteria uterina, arteria hipogástrica, el empaquetamiento uterino, la embolización, etcétera, o el último recurso que será la histectomía, ¿correcto? Entonces, ese es el manejo de la atonía. Acuérdense, masaje bimanual, uterotónicos, ácido tranexámico, no responde taponamiento uterino, no responde las medidas quirúrgicas. Y lo más importante acá es la prevención. Por eso hay que evaluar los factores de riesgo y dar prevención. ¿Cómo hago la prevención de atonía uterina? Con el alumbramiento dirigido, ¿no? Colocándole oxitocina 10 unidades por vía intramuscular. O misoprostol, 600 microgramos intrarrectal. Entonces es importante la prevención. Por eso la evaluación de los factores de riesgo. En trauma del canal del parto, recuerden que lo más frecuente es la laceración cervical. Entonces hay que suturar. ¿Cómo se llama la sutura? Traqueorrafia. Así se llama la sutura. ¿Correcto? Muy bien. También pueden formarse hematomas vulvovaginales. La paciente está chocada, está hipotensa, pálida y tiene una sensación de bulto en la zona genital. Entonces un hematoma, ¿no? Vulvovaginal. Hay que debridarlo. Y hacer mecanismos o suturas hemostáticas. Y el famoso desgarro perineal,
que les preguntan frecuentemente los grados, ¿verdad? ¿Cuáles son los grados de desgarro perineal? 1, cuando compromete solo piel, mucosa vaginal. 2, cuando ya compromete lo que viene a ser, en el grado 2, se compromete el músculo de la región perineal. Grado 3, cuando se compromete el esfínter anal. Y el grado 4, cuando se compromete la mucosa rectal. Doctores, eso de memoria, no se pueden equivocar. 1, piel. 2, músculo. 3, esfínter anal. 4, mucosa rectal. Entonces tienen que acordarse, porque el 3 y el 4 va a requerir cirugía. El 2, suturas, y el 1, observación. Esa es la conducta, ¿correcto? Entonces tienen que acordarse, sobre todo el 3 y el 4. 3, esfínter anal, y 4 cuando compromete la mucosa rectal. Y en retención de tejido placentario también, ¿no? Si tenemos retenido en la placenta restos placentarios, primero oxitóxicos, oxitocina, 20 unidades endovenosa. No responde, legrado uterino, cuando es restos. Cuando ya es un acretismo placentario, ya se hace una histerectomía. Y en el caso de coagulopatías hay que dar hemoderivados, plasma fresco congelado, factores de coagulación, etc. Otras causas de hemorragia postparto son la inversión uterina, que la tienes que sospechar cuando una paciente tiene sangrado y no se palpa el útero. Ese es el dato, ¿eh? Está sangrando y no palpas el útero. Porque si tú palpas el útero en una hemorragia de la puérpera y está blando, es atonía. Si está contraído, trauma del canal del parto. Y si no palpas el útero, inversión uterina. Tienes grados. El 1, incompleto. El 2, completo, cuando llega hasta la región del cuello uterino. El 3 es ya prolapsado, sobrepasa el cérvix. Y el 4, cuando sobrepasa el introito vaginal, ¿ya? Esos son los 4 grados. 1 incompleto, 2 completo, 3 prolapsado, 4 total. El manejo es la reposición manual, conocida con el nombre de maniobra de Johnson. Esa es la primera conducta, reposición manual. Cuando ya no se puede o no responde a la maniobra o a la reposición manual, recién la cirugía, la parotomía, donde tenemos diferentes técnicas, como la cirugía de Huntington o la cirugía de Spinelli para inversión uterina. Y también tenemos el acretismo placentario, que es el defecto de la membrana de Nitabuch, esa membrana fibrinoide que separa la placenta del miometrio. Entonces, cuando hay un defecto de esta membrana, se produce el acretismo placentario. Recuérdate el factor de riesgo: placenta previa más cirugías uterinas. ¿Qué debes descartar? Acretismo placentario. Cuando tengas una gestante con diagnóstico de placenta previa y tiene antecedentes de cirugías, cesáreas, legrados, miomectomías, tienes la obligación de descartar un acretismo placentario, ¿correcto? Muy bien. Otros factores de riesgo, la multiparidad, etcétera. Los casos también de las cirugías, pues, ¿no? Las cirugías cesáreas, cirugías, etcétera, ¿ya? Muy bien. El diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Entonces tenemos, ¿no?, el diagnóstico de placenta previa más cirugía uterina. Entonces ahí debes pensar y sospechar de acretismo placentario. Entonces tienes que buscar el acretismo placentario. ¿Y cómo vas a darte cuenta? En la clínica, en el alumbramiento, porque se retiene la placenta. Hay un alumbramiento prolongado o sangrado. Esa es, digamos, la clínica de la paciente, ¿no? Entonces, tú deberías evaluarla, ¿no?, a la paciente. Si tiene placenta previa con cirugía, ahí no deberías diagnosticar acretismo en el posparto, ya sea por una retención de placenta o ya sea por una hemorragia, ¿no? Entonces ahí no buscaste.
¿Cómo confirmas el diagnóstico? Con una ecografía transvaginal, pero para ver los grados de profundidad del acretismo, resonancia magnética. Entonces confirmas con ecografía, pero para ver los grados de invasión, resonancia magnética. Ya que tienes este primer grado, que es la placenta acreta. La acreta es porque está adherida al miometrio, adherida, y es la más frecuente. Luego tienes cuando invade al miometrio, que se llama increta, cuando invade al miometrio. Y cuando llega hasta la serosa, ya se llama percreta, cuando llega hasta la serosa. Y muchas veces invade órganos vecinos, la mucosa de la vejiga, recto, etc. Ahí se llama percreta destruens, percreta destruens. La conducta, por eso, en un acretismo, como hay grados de invasión, es con histerectomía. Histerectomía.